Hola, soy Rosalía Rodríguez. Bienvenidos a la tercera emisión de Visión Victimológica. En esta ocasión voy a hablar del segundo capítulo de nuestro libro, Docente a víctima del estudiantado bajo el enfoque victimológico. Voy a empezar con Nicolás Tinbergen. Es un zoólogo neerlandés, porque al final de cuentas voy a hablar de violencia. El segundo capítulo habla exactamente de la violencia. Tengo que ubicarlos en la definición, en sus características, en su clasificación y de dónde viene que es un problema de salud pública. Entonces, me gustaría hablar ahorita de Nicolás porque dice que el hombre es el único ser del reino animal que no se adapta a su medio, ni se adapta a su misma especie. Y lo estamos viendo ahorita con conflictos armados, con Segunda Guerra Mundial, con Primera Guerra Mundial, que ya estamos empezando a ver una Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver toda la desorganización social que hay en el mundo, armas más potentes, hay mucho daño a la sociedad. Este zoólogo me hace un poquito de ruido porque sí creo en lo que él dice, pero también creo que el ser humano puede controlar sus impulsos, tiene la capacidad para controlar, no es un animal. El animal sobrevive por sus necesidades y es agresivo porque tiene que vivir y tiene que sobrevivir. Y sin embargo en el ser humano él lo ve así. Pero bueno, yo voy a empezar el tema de violencia y el segundo capítulo habla de la violencia, el entorno social y magisterial. Pero para eso yo hago una reseña de lo que es violencia, clasificación, tipos, de dónde viene todo esto. Pero voy a empezar con Hércules, porque inclusive en el libro de Hablemos de Violencia del 2014, de esta Mariana Osorio Guma, es una cubana, que yo revisé ese libro, ya he revisado un montón de libros sobre violencia, pero aquí me encantó esta reflexión de ella, porque habla de Hércules. Hércules es un personaje mitológico, fue castigado con 12 trabajos por Hera, esposa de Zeus. Este Hércules fue castigado por el rey de Angonida, que se llama Euristeo. Él le dice que en la provincia de Lerma hay un monstruo de muchas cabezas, es la hidra. El trabajo de él es acabar con la hidra y que la población descanse. Es un monstruo que domina a esa población, no pueden vivir bien. Entonces Hércules va muy valiente, porque es considerado muy valiente, muy fuerte. Llega a la provincia de Lerna, se va contra el monstruo. Pero aquí el monstruo de estas 1000 cabezas tenía que llegar al centro y era protegido por otras cabezas. Entonces él con su espada cortaba cabezas, y de plano pues luchaba y no podía, porque cuando cortaba una cabeza salía otra cabeza, cuando cortaba otra salía otra. Entonces, gracias a su sobrino, que se llamaba Ioalo, él con una fogata quemaba la espada o quemaba su instrumento de lucha, y entonces Hércules cortaba una cabeza y Ioalo quemaba la parte donde cortaba la cabeza. Entonces de esta manera acabó con el monstruo y la población volvió a quedar bien. Claro que pues Atenea y Hera pues, no lo podían creer porque no podían decir que fue un trabajo de una sola persona, porque al final de cuentas el sobrino le ayudó. ¿Qué significa esto entonces? ¿Para qué les cuento esta historia de Hércules? Pues así es la violencia. Y realmente para combatir la violencia es un trabajo muy complejo. Pero cuando yo leí Hércules y Mariana Osorio nos lo representó en su libro, pues a mí me encantó. Porque en realidad la violencia no se combate por mí mismo, sino que es en conjunto, debe ser en grupo, debe ser identificada para afrontarla, en qué momento surge, cómo la puedo combatir, de alguna manera concientizarla y darle solución. Pero tiene que ser en conjunto. Y si yo me estoy refiriendo al docente, es que el docente no está solo, hay niños, hay padres de familia, autoridades, es un equipo. Entonces, si estamos hablando que la violencia está generándose en la escuela, entonces se tiene que atacar por todos los frentes. Hércules lo demuestra ahí. Pero bueno,
Vamos a hablar de violencia. Primero tengo que hablar exactamente del Informe Mundial sobre la Violencia, 2002. Ahí es donde se reconoce a la violencia como un fenómeno social o como un problema de salud pública grave. Y esto es bien importante porque se tiene que reconocer y legalizar cómo afrontarlo. El mismo informe establece su definición, el mismo informe establece su clasificación y los tipos de violencia que están aquí. Pero la Organización Mundial de la Salud habla que es el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo o otra persona o un grupo o comunidad, que va a causar daño, lesiones hasta la muerte. ¿Qué hay entonces con las características de la violencia? En alguna ocasión, en los grupos que yo he estado trabajando con mis alumnos, les pongo un ejercicio que se llama El que se enoja pierde. Es una actividad bien bonita, porque les pongo 5 preguntas. Cuando yo me enojo, ¿qué hago? Cuando yo me enojo, ¿qué digo? Cuando me enojo, ¿cómo actúo hacia los demás? Y cuando una persona se enoja, ¿cómo actúo yo? La mayoría de los muchachos y jóvenes y mis estudiantes siempre contestan: grité, digo groserías, tenía ganas de vengarme, me hizo enojar y me desquité, lo insulté, traté de herirlo fuertemente a que tuviera conciencia. Y entonces les digo, bueno, ¿se puede considerar que el enojo es violento o es agresivo? Y nadie me sabe decir. No, maestra, pues es la respuesta del enojo. La respuesta del enojo sí tiene mucho que ver. Una cosa es el enojo y otra cosa que yo quiera hacer daño al otro, que es muy diferente. Entonces la violencia tiene características propias. Primero, es una construcción humana. Tenemos que grabarnos. Una construcción humana. Nosotros aprendemos a ser violentos. ¿Y por qué construcción humana? Porque la creamos, la diseñamos, la planeamos. Otra cosa, intención. Claro, tú me hiciste esto, yo voy a responder con esto. ¿Cuántas veces digo, te voy a dar en lo que más te duele? O tú me lo hiciste, yo también lo voy a hacer. ¿Y por qué es intención? Porque lo estás pensando, porque ya tienes una dirección, ya sabes a quién le vas a dañar y con quién te vas a desquitar. Piensen ustedes en la función de un maestro. Piénsenlo. Como niños, como adolescentes, como familia, como maestro y como autoridades. Además es un método bien fácil de resolver problemas. Rápido. Te doy 3 nalgadas, 3 cachetadas. Te digo de que te vas a morir y rápido se acabó. Además, ¿quién tiene el poder? Es un ejercicio de poder. Va por jerarquías. Lo decía Corsi. Padre de familia, hijo. Maestro, alumno. Jefe, trabajador, empleado. Y podemos hablar quién tiene la jerarquía, quién tiene el poder. Y ahorita creo que en este libro, ¿quién tiene el poder? Ahorita en este momento, ¿quién tiene el poder en las escuelas? Y otra cosa bien interesante. Obstaculiza el desarrollo humano. ¿Cuántas veces he escuchado compañeros docentes, hijos, sobrinos, hermanos, parientes que vivieron violencia en la escuela y la tienen firme, vigente, y todavía cuando lo platican lo sienten, pero también la justifican? Dicen, gracias al maestro malvado, sinvergüenza, que me pegó, que me dijo esto, que me hizo esto, que me dio mi cachetada, soy el hombre actual, el hombre bueno, el hombre profesionista, el hombre grande. Habría que investigar si verdaderamente es el verdadero hombre. Y además va de generación a generación a generación. Dale 3 nalgadas y vas a ver que se va a levantar el niño, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver estas características que nosotros las asimilemos porque no son naturales. Y tenemos que reconocer que el objetivo de la violencia es vulnerar, dominar, anular, humillar, subordinar, someter y todos aquellos apelativos. Y bueno, en realidad esto es la generalidad de la violencia y que tenemos que considerarla. Pero va a haber una pregunta, porque aquí también hablo de agresividad. Hablo
qué es la agresividad, las diferencias entre violencia y agresividad y también de alguna forma cómo se puede detectar una y otra, porque inclusive hay una positiva y una negativa. La agresividad es un impulso nato, biológicamente, está constituida y vamos, la persona se pone en mecánica para la defensa. Si una persona le arrebatan su bolsa en la calle, automáticamente va a agarrar la bolsa y se la va a tratar de quitar al otro. Esa es una respuesta. La parte negativa son conductas violentas, porque pues tiene que verbalizarla, tiene que responder físicamente ante la respuesta violenta de la otra persona. Pero también está la positiva, aquella de que todos los días me tengo que parar para ir a mi trabajo, es una agresividad positiva. La lucha por la vida diaria, de salir a trabajar, de salir a la escuela, de hacer algo, ponerse metas, trazarse metas, de aprender a resolver los problemas de manera positiva, decir lo que uno piensa, decir lo que uno siente, de no permitirle a la otra persona que lo lastime. Eso es positivo. Entonces la agresividad y la violencia se contraponen, aunque muchas actitudes se pueden contaminar como violentas. La agresividad es controlada. Puedo dejar de ser violento. Es temporal, es un impulso. En este momento te quito el libro, ¿no? Pero se acabó. O defiendo mi libro, pero se acabó. Sin embargo, en la violencia no se olvida que te quite el libro y entonces quieres vengarte porque te quite el libro. Son situaciones totalmente distintas. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de tomar la decisión a decir, no quiero ser violento. Y bueno, en el contexto escolar les voy a decir una cosa. Cuando se habla de violencia escolar, todo el mundo piensa en el famoso acoso escolar o el famoso bullying. Mira al niño, a la niña que es acosado, que es lastimado, cuando se habla de violencia escolar. Pero yo en este libro, cuando hablo de violencia escolar, yo me estoy refiriendo a toda la comunidad educativa. ¿Qué es comunidad educativa? Bueno, las autoridades contra los docentes, porque siempre hay fricciones, siempre hay desorganización o malestar, a veces en seguir instrucciones entre uno y otro. La familia a veces está en contra del docente y de las autoridades y no se apega a los requisitos o a la reglamentación que hay en una escuela. Tiene que salirse con la suya la familia y si no, demandan. Ahorita actualmente. Los educandos repiten esa conducta adulta para llevarla a efecto en la escuela. A mí me tocó en una escuela particular que me decían, maestra, por eso pagamos colegiatura. A ver, ¿pagas colegiatura para pasar tus exámenes? ¿Para ponerte 10 todos los días? ¿Para permitir que llegues tarde? ¿Para que no trabajes en el salón? ¿Pagas colegiatura para eso? En una escuela oficial también se da. Como no fui maestra de ese grupo y como estoy temporalmente en ese grupo para cuidarlos porque la maestra se fue, pues me porto como quiera, no voy a hacer lo que usted me diga porque pues no es mi maestra nada más hoy va a faltar o mañana va a faltar y no necesitamos de usted. Así realmente. Estamos hablando de escuelas particulares, escuelas oficiales. Estamos hablando de que también se pueden inventar situaciones para quitar a un maestro, quitar a una autoridad. Se pueden armar situaciones de conflicto para hacer cambios en una escuela. Entonces, eso es violencia escolar en el contexto. Voy a decirles que para mí fue difícil irme a las fuentes bibliográficas, artículos que demostraran lo que les estoy diciendo. Yo les hablo de mis experiencias y puedo contarles y tenerles a ustedes, he de tener como 268 investigaciones en donde el maestro es violentado. Yo les puedo decir que de 10 estudios que hice o de 10 estudios que hacía yo al mes, 3 podría comprobar que el maestro maltrataba. Y los otros 7 estudios que hacía o investigaciones eran armados en la misma escuela para sacarlo o desacreditarlo. Eso era una realidad. Yo estoy hablando aquí en México, estoy hablando del Distrito Federal, pero en España, en Inglaterra, en Japón, hay estadísticas donde se han hecho para ver cómo el maestro es agredido, es lastimado, inclusive causado la muerte. En una investigación, creo que de Argentina, el maestro
ya era grande y no podía con los alumnos. Entonces hubo un enfrentamiento con uno de los alumnos que le causó un infarto y el maestro murió. Hay muy pocas notas periodísticas, pero sí habla de violencias que hay hacia el maestro, inclusive movimientos de padres de familia para sacar a un maestro. Cómo se juntan los padres de familia para quitarlo. También ustedes me pueden decir, no, es que el maestro también hizo alguna cosa. Bueno, a veces en los 7 casos que yo les digo, son armados, es porque a veces el maestro, en una situación desesperada, incurre en castigar al alumno. Voy a ponerles una historia, un problema en el jardín de niños. El niño presentaba aparentemente un TDA, es trastorno de déficit de atención. El chiquillo era muy inquieto, súper inquietísimo. Resulta que la educadora estaba sola porque la directora se ha ido a jefatura de sector, supervisiones, tenían juntas y la directora se ausentó un tiempo, por lo menos gran parte de la mañana. Se quedó una educadora responsable, pero eso aparentemente, porque la educadora responsable también tiene su grupo y no puede atender todas las necesidades de la escuela. La educadora no aguantó al niño porque le pegaba a los niños, aventaba los materiales que estaban trabajando en ese momento. A la educadora la pateó, la escupió y bueno, esta se desespera, agarra la bufanda, lo sienta en la sillita y lo amarra. Por esa razón, la educadora sale del grupo y las llevan a un trabajo administrativo y ahí permaneció mucho tiempo. Otro caso también de educadora, que la educadora estaba en un salón de juegos, el niño se tiraba, se aventaba, no hacía caso y la educadora, ¿no? Con el pie nada más le mueve y también el niño se queja porque fue maltratado, fue lastimado y eso no se pudo comprobar como tal, pero también fue agredida por las autoridades y la sacaron de la escuela. Y les puedo contar una serie de cosas que han pasado en la escuela, tanto en primaria como en secundaria. Unas que se podían comprobar, otras no se podían comprobar y otras que realmente parecía que el maestro era víctima de malos entendidos y de situaciones como para quererlo sacar de la escuela. Entonces, estos contextos escolares son muy repetitivos en la Ciudad de México y también en todas las, yo me imagino en toda la República. No hay documentos estadísticos donde se muestra lo que les estoy diciendo. Únicamente encontré 2. En Colima, fue un autor chileno en donde entrevistó a 48, 49 profesores de secundaria y hablaron de cómo eran maltratados por parte de padres de familia y cómo eran maltratados por parte de los alumnos. Obviamente con una serie de tipos de maltrato, ya sea verbal, psicológico, físico, porque maestros también eran golpeados. Ahorita hay un estudio, ¿verdad?, que hay 4 tipos de familias con 4 tipos de crianzas. Existen los tipos de familia, ya sea nuclear, ya sea monoparental, una familia que es papá e hijo, o tío hijo, abuelo hijo, o de 2. Tenemos ahora la pareja de un solo sexo y bueno, los tipos ahora ya son más diversos, pero el problema también de la crianza es también distinto. Hay padres permisivos, no le establecen los límites, no hay una autoridad real. Totalmente es un niño muy defendido en la escuela por parte de los padres. Los padres no aceptan las reglas de la escuela y dejan que el niño haga lo que consideren sin aceptar lo que él dice el maestro, ni creerle al maestro. El maestro demócrata, que sí, hay muchos papás también muy buenos, que de alguna manera aceptan las normas, hablan con los hijos. Esos hijos normalmente tienen buenas calificaciones, son buenos estudiantes, son buenos guías, son los que los maestros inclusive festejan esa parte de ellos. Tenemos al otro niño que viene de familia autoritaria, que es el niño maltratado, o es el niño agresivo constantemente en el salón, porque si es un niño de familia autoritaria, violenta, el niño va a repetir, ¿no?, lo mismo que vive en casa. Tenemos el otro niño sobreprotector. ¿Por qué sobreprotector? Pues también es el niño que va a causarle también un problema para el profesor, porque
de alguna manera es el que se enferma más, el que falta más, el que tenemos a la mamá en la puerta. Y las consecuencias realmente de la violencia escolar, vamos a encontrar más adelante un maestro enfermo, un maestro deteriorado, un maestro que a la larga, ¿verdad?, ya no va a querer ser maestro. También nosotros, como especialistas, como investigadores, dábamos terapia de contención a maestros que habían salido por algún tipo de maltrato. Me tocó maestros de primaria, maestros de secundaria y educadoras. Se les daba un taller de 2 semanas porque aquellos maestros que no se les había comprobado dicho maltrato, entonces se les daba ese tallercito de 2 semanas para después firmar su hoja de regreso a la escuela y a grupo. Y les voy a decir una cosa, de 30 educadoras que tuve, en ese grupo, 10 nada más quisieron regresar al grupo. Las otras definitivamente no. Y exactamente me tocó la niña, la maestra que maltrató al chiquitillo, aparentemente de la bufanda, que ella sí de plano me dijo, maestra, yo ni le firmo, ni le digo, ni le autorizo a que me regresen al grupo. Yo me quedo en archivo. Estoy tranquila, estoy bien, no tengo enfrentamientos con autoridad, no tengo enfrentamientos con niños y la verdad ahorita le tengo mucho pánico a los padres. Las consecuencias son graves para la educación. Ya no puedo reprobar, si traes la tarea no la traes, no hay problema. Si llegas tarde, pues no hay problema. Al final de cuentas, creo que esto es en gloso todo el capítulo del segundo capítulo y quiero volverlos a invitar a la siguiente sesión, que sería ya entonces ahora sí ver al maestro como parte, como víctima realmente del estudiantado y cuáles son los factores que predispone a ser un maestro víctima en la escuela. Me despido, muchas gracias. Quiero que vuelva a seguir con mi eslogan, un pueblo educado va a crecer. Muchas gracias.